Hola a todos, bienvenidos a esta tertulia literaria de este tercer bloque. Hoy contamos con una invitada de lujo que aceptó estar en este día. Es Gabriela Villa. Hoy les voy a compartir un breve poema de ella y espero les guste. Después ya empezaremos a escuchar su voz. Tempestad. Cuando la tormenta de arena y su cúmulo de lágrimas nos atravesó inagotables, reconocí con vida el hilo delgado de tiempo fértil y descubrí que solo en eso radica la belleza, en recorrer el delirio de punta a punta y olvidarlo todo, inclusive una tempestad. Bueno, pues ella publicó Publicó el libro de poesía Páramo Errante, Mora Cantúa, Editores, 2005. Fue parte de la antología 100 Poetac Mayatsean, Poetas de Mayo, España, 2019. Se ha presentado como narradora del colectivo Fino en el Centro de Creación Literaria Villaurrutia, en el Instituto Mora de 2017 a 2018 y en el Palacio de Bellas Artes 2020. Fue cuentafotos del Centro de la Imagen y se presentó con este programa en el Palacio de Bellas Artes, acompañando distintas exposiciones entre las que destacan Fotomujeres, El otro lado de la luna y Periferias de Rodrigo Moya, 2019 a 2020. Como poeta, ha participado en la Casa del Lago de la UNAM en 2 ocasiones, para el programa Conjuro de la Memoria, con la autoría del texto poético Duo Hum, y en la conmemoración de los 50 años del movimiento del 68, con la creación del texto poético del Memorial 2018. Además de lo anterior, presentó una instalación poética para el Centro de Cultura Digital, titulado Conjuro de la Memoria, donde realizó la autoría y el montaje en el 2018 y ha participado en proyectos multidisciplinarios, entre los que destacan el diseño musical del cortometraje No oyes ladrar los perros, 2001. Un texto poético para conmemorar los 50 años del movimiento del 68 dentro de la serie Música y Ciudadanía en el MUAC 2018, así como un taller de narrativa comunitaria para el proyecto Kiosco de Barrio 2017. En proyectos musicales formó parte del ensamble Crumble, España 2006, y es miembro fundador del dúo Hum, que continúa activo. Fue beneficiaria del programa Contigo en la Distancia en la categoría de Cuento en la disciplina de Letras y del ISC, Instituto Sonorense de Cultura, en la categoría de Arte Público, ambos en 2020. Actualmente se encuentra cursando el máster semipresencial en creación poética de Villar de Letras, Madrid, España, bajo la dirección de Gonzalo Escarpa. Y bueno, pues sin más preámbulo, te cedo la palabra, Gabriela Villa. Muchísimas gracias por haber aceptado. Eres una invitada de lujo y pues muchas gracias. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias a Letras a Contraluz por esta invitación sorpresiva. Iniciamos el 2021 pues con muchas ganas de la creación y de que esto que ahora es lo íntimo, ¿no? Este espacio acogedor se vuelve público porque utilizamos todas las plataformas necesarias para sentirnos cerca, y yo creo que una tertulia literaria virtual pues es una de las maneras en las que nos podemos ir acercando los unos a los otros y que esto sea un poco más acogedor y menos huraño, ¿no? Para pasar esta segunda sección de la pandemia. Yo la pandemia la tengo dividida como en varias facetas, ¿no? Uno de ellas precisamente fue la que mencionas de Contigo a la Distancia, que es un proyecto más bien de relato geolocalizado que se llama Ciudad Expuesta. Ese es un proyecto más bien narrativo, pero lo que vamos a hacer el día de hoy es más bien poesía, ¿no? Es decir, vamos a leer algunos textos poéticos. Muchas gracias por ese espacio para hacerlo. Y bueno, quería comenzar con un texto que está en el libro de la antología poética difícil de pronunciar, que dice Poetac Mayatsean, que es una antología que tiene nombre en vasco, pero en euskera, pero en realidad significa Poetas en Mayo, y en esta antología viene este texto, que se llama y se titula El miedo que consume. La jaula se vuelve pájaro revuelto cuando se desnudan mis manos y me pregunto, ¿cómo no castigar al viento si se respira un delirio nuevo y repentino? Apenas un amor vuelto pájaro aullando la muerte. Un sonreír detrás de la puerta que se antoja inmarcesible y que baila sobre una nube de tiempo inmemorial.
todo porque el exhalar nos condena a gritar en silencio el miedo que nos consume. Bueno, este texto está en esta antología y el siguiente se llama Silencio alado. Se rompió el rumor de los pájaros que anidaron en mi garganta, dueños de tanto silencio acumulado y de tanta lluvia. No se necesita ser para que las cosas sean. Para que haya al menos un pájaro disponible, se debe dejar de lado el nido y precisar que el destino no depende del aire, sino de la brújula que teje aquel, el silencio único y perverso, donde tú y yo coincidimos. Ay, guau, está hermoso, hermosos los dos. Tú, además de ser poeta, eres cuentafotos. ¿Cómo es que decidiste volverte cuentafotos? Ay, o sea, bueno, así nos conocimos, ¿no? Sí, bueno, Ana Berta me hizo una entrevista cuando estaba la función de Fotomujeres sí. Del Centro de la Imagen, por ahí de quizá marzo del 2000. Sí, Por 2020. Antes de que se cerraran todos los museos y aquello era un encuentro cercano, Sí. Había una intervención y un acompañamiento a las exposiciones del Centro de la Imagen. Digo había, seguramente volverán, pero hubo. Y el cuentafotos era un ejercicio literario que provocaba contar la imagen, es decir, hablar de aquello que existe antes de la imagen, después de la imagen y aquello que nos provoca como espectadores, como un ejercicio detonador hacia la fantasía que provocaba la activación de la exposición. Tú te relacionabas con la exposición o con estas imágenes dialogando desde la ficción, es decir, desde aquello que no estaba contado en la imagen, pero que bien existía porque está ahí en el ejercicio co-creador de quien está observando la fotografía. Así nos conocimos, ¿no? Hablando del contafotos. Sí. Y bueno, ahí nació, digamos, este tejido y esta red. Y ese tipo de trabajo lo pueden buscar, está en YouTube, en Cuentafotos del Centro de la Imagen, o en mi página web, que eso no quiero hacer un comercial por ahora. Okay. ¿Y cómo es tu proceso creativo de creación literaria? ¿Cómo te inspiras o no existe la inspiración, es más bien disciplina y nada más? ¿O cómo lo llevas a cabo? El ejercicio poético es develar cada instante, es decir, de la forma en la que yo trabajo es con el hallazgo, ¿no? Es decir, justo el ejercicio de contemplación repetido en el tiempo es lo que te da ese espacio el nivel de sorpresa, ¿no? Donde ocurre el hallazgo ante algo que quieres hilvanar o soltar. Siempre sí creo que el arte, o en este caso el instante poético, te permite develar alguna realidad que no está ahí de manera consciente, pero que te permite aprenderla a través de ese instante poético. Es decir, esta repetición de la observación a través de la lentitud es donde puede ocurrir una sorpresa, y un instante cotidiano se puede dar en cualquier lugar, ¿no? Es decir, lo más importante de esta época, que la materia poética o aquello de lo que se escribe puede ser algo muy, muy cotidiano, ¿no? Es decir, puede ser una mesa, puede ser los caracteres de Twitter, ¿no? Yo tengo por aquí un poema que hice cuando Twitter solo era de 140 caracteres, por ejemplo, que es algo muy, muy, muy banal y muy mundano, pero al mismo tiempo que se teje en el instante. Entonces, yo creo que cuando uno tiene ejercitada la mirada, pues ahí es, ¿no? Es como trabajo. Cuando ocurre algo, tomo muchas notas. Y tengo un cuadernillo, o muchos, por aquí, muchos cuadernillos sueltos, en donde voy tomando notas cotidianas, ¿no? Y después eso se convierte en un trabajo de mucho más rigor. Pero esa es la forma en la que yo lo intento hacer, digamos. Siempre he sido un poco escritora de closet, es decir, asumir que tienes el oficio cuesta trabajo, pero pues ya con el tiempo repetido, pues uno se da cuenta de que sí es algo que has estado haciendo en el closet si quieres, pero lo has estado haciendo repetidamente. Sí.
es algo que te llena, ¿no? En el corazón, en el alma, y tienes que sacarlo de alguna manera, y qué mejor que a través de las palabras, ¿no? Pues más que nada es como una repetición y la vida duele, ¿no? En muchos sentidos. O sea, a cómo apropiarte del instante y de la vida y transitar la condición humana, pues hay muchas maneras. Y una de ellas puede ser la creación. No digo que sea más valioso que ser frutero, no, pues es un oficio y al final eso es la vida, aprender un oficio, abrazar el oficio, ejercitarlo, intentarlo, ¿no? Que si estás en el establishment o no de los escritores en este país, pues eso será cuestión de múltiples vectores, ¿no? La industria editorial, mesas redondas, ferias de libros, etcétera, pero de que uno está trabajando para escribir, pues así es, eso es lo que ocurre. Y también tú, como nos vienes contando, pues te gusta la transdisciplina, ¿no? Que varias, no sé, por ejemplo, la fotografía con la poesía o con la literatura en sí misma, vaya cobrando sentido y darle muchísimo mayor voz e importancia, ¿no? A algo que a lo mejor, bueno, una imagen sí, como aquella vez te comenté, dice más que mil palabras, pero en tu caso le daba muchísima más fuerza a la fotografía al conocer el relato. Es verdad que el cuentafotos hizo eso, provocaba ese diálogo con la imagen, ¿no? Y lo que dices de la transdisciplina, sí, definitivamente he transitado en distintas disciplinas, porque sostener la contemplación te lleva a cruzarlas sin pensar en ello. Es decir, no es una cuestión maquinal ni que digas, lo voy a trazar y va a estar planeado de esta manera. Necesitas una expresión porque en algún lado tiene que salir y bueno, recurres a la disciplina que tienes más a la mano o en la que crees que se debe de mover ese recurso que acabas de observar, ¿no? No es una cosa tan planificada en algún momento, en el primer instante. Después sí, ¿no? Después sí lleva trabajo, por supuesto. Sí, claro que sí. Pues no sé si quieras compartirnos un poema más para poder seguir deleitándonos con tu voz y con los poemas en sí mismos. Muy bien. Sigo con el tema del silencio, que este es un poemario inédito, que creo que lo traigo ahí metido y he querido, traigo esta preocupación, ¿no? Porque cuando ya veo que está muy repetido es que está volviendo una insistencia. El silencio es esa línea de tiempo donde reposa y se derrama insólita la memoria. El silencio es el lugar desde donde se arrojan proyectiles de palabras a comarropa y detiene el aire un segundo antes de pronunciar tu nombre, porque para que exista al menos un pájaro disponible, se debe dejar de lado el nido y precisar que el destino no depende del tiempo, sino de la brújula que teje el silencio donde coincidimos. Llegas al alma, con tus palabras sí logras que uno lo sienta en el fondo de su ser. ¿Tú crees que hay escritores que escriben temas ya que saben que va a ser lo que llame más la atención, o que escriben de sus obsesiones, o que escriben de lo que van viviendo, lo que van observando? ¿Cómo consideras tú que un escritor empieza a pensar en algún relato? Yo creo que hay diferentes formas de trabajar y cada quien descubre sus propios rituales o sistemas de organización en los cuales puede sostener un ejercicio repetido del oficio. Es decir, no creo que haya una sola manera de llegar a un recurso, pero sí creo que la repetición y el ejercicio consciente de trabajar el lenguaje, bueno, o interesarse por en este caso, bueno, la palabra sí tiene rigor, ¿no? Justo por ahí anda circulando un artículo que habla de que ahora todos los jóvenes se creen poetas, ¿no? Vidal lo dice y hay algo de cierto en eso. Yo coincido en muchos puntos, discrepo en algunos, pero sí creo que cada quien sostiene su sistema en sí mismo, es decir, hay formas, yo lo hago de una manera, mientras que alguien lo puede hacer de otra,
sí hay gente que se puede colgar, digamos, de algunos temas importantes o, digamos, más en boga, ¿no? Que estén más en la boca de todos para posicionar, digamos, el texto. Sí, sí creo que puede haber situaciones así, pero yo creo que lo que yo sugeriría, sobre todo a las jóvenes o a los jóvenes que quieran escribir y dedicarse a las letras, al arte en general, es leer a todos, ¿no? Leer lo más que se pueda y escribir de la mano de la lectura. Yo creo que es prácticamente un binomio, no puedes estar sin hacerlo. ¿Qué recomendaría yo? El 2020 fue un año en el que yo descubrí de la mano de Ana Franco y Pat Sánchez, que me guiaron en esa búsqueda, nuevas poetas, ¿no? Es decir, leernos a nosotras mismas. Yo creo que estamos muy ensimismadas y eso lo conversábamos en ser publicadas en lugar de ser leídas por nosotras mismas, entre nosotras y entre todos. O sea, estaremos más ávidas de leernos. Y una de ellas descubrí, no sé, Amanda Berenguer, que es una poeta uruguaya, o a Claudia Massín, que es argentina, maestrísima, Diana Velesi, Susana Tenon, es decir, justo ese sumergirte en estas poetas, pues me hizo descubrir que había que estar más leyéndonos, no más que buscar publicarnos, habrá que estar trabajando en hacer unas lecturas entre nosotras para empaparnos, porque si me hubieras preguntado hace 5 años sobre poetas o sobre el fenómeno de la escritura y los procesos del oficio, yo te hubiera sabido mencionar, no sé, a Becerra o a Octavio Paz, mientras que no hubieras podido decir prácticamente ninguna mujer, ¿no? En ese impacto. Bueno, por supuesto que sí, a Cristina Peri Rossi o a Clarice Lispector o a Alejandra Pizarnik, que son como las tres que son más íconos, pero hay 80, ¿no? Sí, 80 más. Entonces, eso es lo que me parece importante. Y no sé qué, creo que ya me estoy desviando un poco del tema, pero creo que el ejercicio de la escritura y el ejercicio literario, pues viene acompañado de un ejercicio en definitiva de la lectura. Es decir, ese binomio es indisoluble, ¿no? Exacto, sí, porque aparte además cuando estás leyendo, pues tú te adentras tanto en la historia que también puede inspirarte eso para uno mismo crear algo, ¿no? Y es a través de conocer lo que otros han sentido, han pensado, cómo han visto el mundo, cómo lo han vivido, es que uno puede también enriquecerse en cuanto a conocimiento y en cuanto a lo que podría uno también, a lo mejor algún personaje te llama la atención y de allí puedes hacer otra historia, ¿no? Entonces es muy rico el poder leer a otros y también a los contemporáneos, que también es más difícil que a veces uno con los que son de su misma época sean leídos y es importante lo que mencionas. Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y también, ¿sabes qué ocurre? También el binomio lector-libro, bueno, ese sería el trinomio, ¿no? El lector, libro, texto, escritor. Ahí donde el texto, en el centro, entre lo que dice el texto y lo que el lector, es como un espejo, ¿no? Es como un espejo, uno se espejea en las lecturas. Entonces, al final esa línea, pues es donde se ocurre la búsqueda o ocurre el hallazgo. Tú estás leyendo y dices, esto lo podría haber escrito yo o me hubiera encantado haberlo escrito. Ay, sí. Esa sensación eso es el motor también que te lleva a crear, ¿no? Es decir, yo creo que leer y escribir van prácticamente de la mano. Sí, 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 yo coincido en ese aspecto contigo. No sé si quieres compartirnos otro poema más, otros poemas más. Sí, Por ahí sí. tenías algunos, ¿no? Sí. Voy a compartir un poema, un poema es un poco más largo y es un poema del libro Páramo Errante. Okay. Se llama Páramo Errante, precisamente. Amanece en esta página mientras el día arroba mi último consuelo. Y yo salto por la vereda del tropiezo donde por primera vez me abraza el rostro prometido de un amante insomne. No te encuentro. Al buscarte entre las sombras, distraídamente se aproximan mis fantasmas. No disimulo más.
La vida nos depara el último preludio y lo arropamos torpemente. El páramo está en peligro y sin asirle. Se ha quedado detrás tuyo la última vez. Apareces en el púrpura del vino y yo te nombro en cada letra para ver si así tú mismo te recuerdas. Para ver si así tú mismo te recuerdas caracol azul de mi noche enardecida, sueño de mi caricatura balanceándote al compás de lo que escribo, aparición, milagro irrumpiendo en la locura. Abárcame la piel, querido mío, invade de la savia lo nocturno y trunca de la noche su tiempo distraído. Balanceate lerdamente, imaginaria silueta, mientras yo, al compás del eco en que te escribo, me marcho con el alma y el delirio que te descombra. Y sucede el milagro, y entre el negro de la noche que te engulle, te maldice la tierra. No eres alimento de la luna. Huye a quemarropa, amante, corre de la luz que se abalanza en el último hito que olvidaste. Es tu páramo. Ya no habrá melucinas en tus días nocturnos, ni sabrás que te llaman sílfide del día. Me ha llegado el rumor de aquello que se escapa. Se habla de ti y de tu silencio. El silencio que ha callado a los pájaros y al sol, Petrarca mío. Imaginación nocturna. Sitia tu entorno en la adoración de tu propia risa y vuélvete de la noche. Conquista el símil del amor. Es día de la quimera de los hombres y las cosas. Y ya no estás. Maravilloso. Bueno, qué bueno. Por acá te dicen, bueno, Armando Trejo, bueno, Ana María Salinas Castro, saludos Gaby. Armando Trejo, brillante y talentosa siempre, Gabriela Villa. Samuel Rivero Reyes también aplaude. Por acá, Laura Gachuz, gracias Gaby por compartir tus saberes. Marcela Sabio, gracias por este espacio, Gaby. Ana María Salinas Castro te pregunta, ¿crees que un poema nace de la inspiración o debe ser hecho de forma ortodoxa? Bueno, durante mucho tiempo la tradición habló de que la única forma de hacer poemas era haciendo sonetos, ¿no? Haciendo métrica, haciendo ritmos y sí y no, porque la tradición te permite dar ese salto a la innovación. Es decir, en algún momento tendrías que haber leído mucho, pero después olvidarlo, ¿no? Es decir, siempre hay una transición en la cual tú no puedes llegar a algo sin conocer aquello que te antecedió. Hay que leer y empaparse de eso, de muchas lecturas, acompañarte de muchos procesos que sí te atraviesen, porque por ahora leímos mucho, yo regreso al tema de las mujeres poetas, porque leímos mucho a muchos hombres, ¿no? Aquello que el canon nos decía que teníamos que leer y la verdad es que estábamos poco editadas, por eso existen las publicaciones como Vindictas, que es una aportación muy valiosa que tiene la UNAM, para reconocer esas voces que han estado durante mucho tiempo sin asomarse, y leer, analizar, ¿no? Analizar sí, lo más posible, cómo se logró esa emoción. Es decir, no es que no nace de la inspiración nada más, uno tiene que decir, escoger a un poeta, por ejemplo. No sé, a mí, por ejemplo, María José Ferrada me encanta, ¿no? Es una poeta chilena, y lejos de imitarla, sí reconocer cuál es el sabor o qué es lo que hace que María José Ferrada logre lo que logra con sus poemas y con sus textos, y cómo lo logra, eso es la técnica. Entonces, una vez que uno está trabajando con el análisis, pues se acompaña de su propio proceso, porque uno tiene que saber cómo lo logró. Para poder repetir y replicar ese proceso necesitas conocer cuál fue el efecto y cómo lo lograste tú, ¿no? Si el ritmo estuvo encabalgado y fue de alguna manera de largo aliento, ¿cómo fue que lo lograste? Para que no sea un capricho o algo que sucedió por una única vez, sino que tengas la capacidad de replicarlo, y eso, pues el oficio. Yo no digo que yo lo domine, pero hay que estarlo intentando, es la única manera. Exacto, sí, la práctica, como dicen, hace al maestro. Y es dedicación y disciplina, ¿no? También
ponerse como tiempos de, en este tiempo voy a estar escribiendo, ya después depuraré a lo mejor el texto. También eso, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú escribes así lo que te venga a la mente de momento o no? Primero lo vas pensando la idea, ya después medio la plasmas o ya lo dejas al final la parte de pulir el texto. Lo primero es repetir el ejercicio de la, bueno, como lo hago yo, Sí. de la contemplación y tomar notas para después corregir. Sí, sí corregir, y como que hay dos estilos. Hay veces que sale de golpe y es sí hay casi una voz interior que va de corrido, pero y después está el trabajo de quitar y de borrar. Sí es interesante que el trabajo de la escritura pues implica también el borrador, no solamente el de vaciar, y bueno, el borrador antes porque se borraba, pero o se tachaba o se reescribía. Como el boceto. Ahora el boceto, pero sí hay que trabajar el texto, corrigiendo, trabajar y pulir hasta que... Escribir a lo mejor, ¿no? También. Leer en voz alta, ¿no? Para el texto poético en voz alta es como lo trabajo yo, digamos. Ah, ok. Está muy, muy padre que nos compartas tus técnicas, ¿no? También para quien quiera animarse a escribir, pues saber que también puede hacerlo y que a lo mejor tomando un taller y demás, puede ir mejorando su escritura. Por aquí te dice Ana Patricia Sosa que felicidades, que bellos poemas y deliciosa velada. Ana María Ana María Salinas Castro nos comenta, te empapas de la poesía de todos los demás. Claro, pero llegar a interpretar y sentir lo que dicen o quieren decir. Muy interesante. Bueno, no sé si quieras seguirnos compartiendo otro poema. Voy a leer dos textos inéditos, ¿no? Que los dos son de gran aliento, son largos. El primero se llama Embosada en mi escritura y el otro ahorita lo comento. Ok. Dice así: embosada en mi escritura intento desnombrarte, porque desde mi imaginario y tu lejanía te aferras a cantar en mi poema como si la realidad amorosa fuera verbal. Tu voz que al menos ya es pájaro revuelto o un rehén de sentires y ausencia derramada, se impregna del sabor amargo del rechazo y de la palabra que descoloca la distancia que se tuerce. Un viento que canta en el espacio vacío. ¿Por qué insistes en crear nuevos silencios? Yo, que quiero entrar en la voz con los ojos abiertos y redondos, te lo digo. Arrincónate en la jaula, pero llévame hasta olvidar la orilla del filo infinito que desdobla, y desde esa finitud tan tuya, lánzame tu primera luz de la noche que se abre. Si me atrevo es porque en la lluvia te oí pensar mi nombre con todas sus letras, a lo lejos y ardiendo, y las mismas vocales me gritaron que desde tu pluma ardorosa se asoma el endriago que ya eres, esa bestia. Suéltalo todo, ven a desmembrarte para que dentro de mí ya no te cante y pueda volver a ser la dueña de mi propio silencio, y que nunca me borre la lluvia. Te lo advierto, desde hoy he suspendido el abandono que había decidido por ti, y te voy a cantar todas mis ausencias repetidas, porque ya tarareo la voz que me hace olvidar. Es la línea que nos borra, la sombra y lo efímero, el espacio, la espera derramada, el silencio presente y la visita que se posterga. Me lo oigo decírtelo todo y no sé por qué quiero que cantes desde el desasosiego y te preguntes cuál es tu tristeza trascendente. Que no te coma el viento las palabras y sobre todo que no te rompa el miedo y me vengas a decir otra vez que te habita un oscuro silencio, porque de ser así tendré la misma sed de niña ávida de cuentos y buscaré la mano que me acompañe, frágil como una pluma. Yo que me atrevo y tengo el arrojo de no esperar correspondencia ni respuesta en tu mirar, puedo perderlo todo, inclusive esta dignidad a cuestas, la figura más simple. Un día, amanecer con mi propia voz tatuada en los labios, montada en un Pegaso, y despertar expuesta al vacío de saltar por única vez
galopando tu sobriedad tan paralela a mi locura infértil. Morir por encontrarte en la planta desgarrada del deseo, de que tu voz por una vez no tiemble, y que eludas la sombra que te persigue indómito, ahora que corres, y desde que se te antoje volar sobre la aurora en tu azotea deslavada, hasta que puedas convertirte en un acróbata de verdad, en uno que se te agolpa dentro de mi sonrisa, y es parte del último sobreviviente del aliento audaz de tenernos por tan solo una vez, preguntándonos, ¿cuál es la frontera del adentro? El latido inquieto que se atraviesa y rompe, el impulso febril del escapismo de la sombra y ese miedo del animal aquel que fuiste, o el azul corsario del último de tus entuertos, como dirías tú. Porque yo sí quiero abrirle la puerta a mi infancia, esa que me implora a que me sigas contando lo que quiero creer más allá de mis ojos, más allá de mis voces que te persiguen. Quiero creer más allá de la música pletórica de redobles infinitos y silenciosos, porque ya no ansío que sea muda la noche y anhelo que tenga un destino la inmensa lluvia que en mí se derrama. Es cierto, tengo y he tenido muchos amores, pero el más poderoso siempre ha sido la palabra que abraza, porque para mí creer es mejor que dudar. ¡Wow! Logras hacer, bueno, a mí me transmitió esa nostalgia, esos silencios que siempre están presentes y que esa voz que te llama de repente, que sientes que ese pasado puede regresar, ¿no? A ti, es algo espléndido. Y la forma en cómo lo fuiste describiendo, construyendo, pues muchísimo mejor. Bueno, aquí lo más interesante es eso que ocurre entre el texto y el receptor, ¿no? Que a lo mejor para ti es eso que resuena, mientras que para otro lector está en otro lugar, ¿no? Su apreciación. Sí, sí, sí. Es lo bello, ¿no? Que varias interpretaciones forman el poema todavía muchísimo mejor. Cada quien tiene su manera de verlo, de percibirlo, de sentirlo, y creo que lo lograste bastante bien. Por aquí, Marcela Sabio te pregunta, ¿has encontrado la voz femenina en algún poeta hombre? Sí, sí, es una pregunta un poco capciosa, Marce. Muchas gracias por estar atenta. A mi hijo Arroz me gusta mucho, ¿no? Y aunque es un poeta muy filosófico y muy introspectivo, siempre he creído que no tiene género. Es hasta ahora que me he puesto a hablarme a mí misma en este diálogo muy femenino. Alguna vez en un taller, cosa que también es muy fuerte de discutir, ¿no? Y que estaría bien abrirlo al diálogo, me llegaron a decir oye, qué talentosa eres, pero hasta parecía que no lo había escrito una chava, ¿no? O algo así. Era porque sobre todo no usaba en femenino, no me expresaba en femenino, hablándole al tiempo, hablándole al silencio. Y yo creo que es algo que he decidido dejar de hacer, ¿no? O sea, como que hay textos nuevos, este último que voy a leer, que se llama Biznagas, que es un poema que le escribí a mi mamá, se enfermó de COVID y en esta lucha lo escribí, y ahí ahí no está en este tono, no está en este tono, digamos, tan neutro. Y yo tengo otro también que no está en esa lógica, son nuevos, y me gusta sentirme, se lo debo a esta generación, lo tengo que agradecer así infinitamente. Creo que esta generación abre esa posibilidad de encontrarse abrazando lo más íntimo y lo femenino, pero sí he encontrado ese diálogo femenino en poetas masculinos. Becerra también me gusta mucho, y digamos que en algún momento, si me preguntaban, yo iba a decir que estaba en esa tónica. Sin embargo, ahora, bueno, repito que Diana Vélez, y por cierto que también es argentina, y quién más, bueno, ya dije a María José Ferrada, pero también jóvenes como Natalia Liederman, que es una poeta argentina, y Citlali Rodríguez, que es mexicana y también es muy joven, o mexicanas como
Cristina Rivera Garza. Es decir, ahora hay voces que son tan poderosas que podría decir que ¿para qué buscarse en una voz femenina escrita por Becerra si están ahí ellas también para hacerlo, ¿no? Sería como una de las respuestas que le podría dar a Marcela. Ok, pues muchas gracias. Nos ibas a compartir otro poema, ¿verdad? Sí, bueno, sí, voy a dos. Uno muy breve, con esta voz femenina, justo porque pregunta eso, y Sí. el último que se llama Biznagas, ¿no? Este se llama, dice, hay algo de salvaje en descubrir que somos de las faldezas profundas que sostienen el mundo hasta arrastrarnos frente al pájaro silente. Apenas el sueño de una imagen primigenia. Me descubro planta carnívora que en el centro tiene el flujo que me llueve. Y el último, que bueno, ya estamos un poco sobre el tiempo, se llama Biznagas. Dice así. Ayer dijeron que estarías bien y yo quise creer, como creo en el algodoncillo que se arrastra en el monte. Porque eres mi cuerda atada desde dentro, mi flor del desierto y mi sombra que anuda los párpados desde el tallo umbilical. Yo creo que por eso me acuerdo de las cosas que dejé al irme en la adolescencia. Los sollozos que soltamos de algún grito aislado, un reclamo apenas cotidiano. Me fui con la ansiedad que te da lo andado como un huésped. Y ahora, de todas las medicinas, no quiero que te tomes la que calma la ira, porque no me gusta que apagues el grito desde dentro y me enoja oírte decir que no quieres que mi papá te oiga gritar. Yo lo que quiero es que te saques el engrudo de las rodillas, ese que arde, el dolor encendido del sudor que empapa las sábanas. Quisiera limpiarte el cuerpo, pero estoy lejos. Así que deseo que te quites el ansia y tu miedo de ser mujer, porque quisiera que grites ya sin culpa y que reconozcas lo andado. Sobre todo, ansío, que estalles y no te asumas como un pergamino. Yo lo que quiero es que te saques la congoja de la llaga y nos grites toda la rabia que te contiene. Quizá desde allí se vayan todas las impurezas. No te sometas, no te aguantes, no te impongas arduos rituales de desinfección de ti. Brilla, pero no lo hagas como una santa. No intentes cosas imposibles, no trates de encubrir la rabia y enójate con la enfermedad. Conviértete en loba rabiosa, echa espuma por la boca porque aún hay tiempo y cosas por hacer. Yo te pido que desde allí y con la espuma aún chorreando, lances la dentellada necesaria y le des la batalla, para que desde lo más profundo se libere en bombardeo que tiene a tu cuerpo sometido. Porque tú y yo, Ma, tenemos un secreto. Somos biznagas. Ay, preciosos, preciosos todos, todos. Puedes sentir, ¿no? Esa cuestión de querer luchar, luchar por la vida, salir adelante y hacerlo reconociéndote como lo que eres, mujer, una mujer fuerte y que a lo mejor también siente enojo, siente tristeza y vivirlo de esa manera, sin limitarse, sin quedarse como frenándose, ¿no? En esa situación de cúmulo de emociones. Creo que hoy aprendimos eso contigo, que uno debe de dejar expresar esa voz interior que lleva adentro, que debe dejarse sentir. Y en el caso de nosotras que somos mujeres, pues ser mujeres con todo, ¿no? Con defectos, con virtudes y aceptarnos como tales y amarnos, aceptarnos así. Bueno, antes de que pasemos a que nos hables un poco de dónde podemos encontrar más de tu trabajo literario y saber un poco más de ti, quiero leer algunos de los comentarios que aparecen aquí. Te manda saludos Rubén Corbet Fino AC. También Mara Montes Margali te dice bravo o brava. Liz Espinosa también te envía saludos y aplausos. Aquí, Areli Flores, saludos afectuosos. Gabriela Villa. Karen Castellanos, hermoso. Araceli Rojas, bellísimo.
o sea, de que les encantó tus poemas mientras los ibas leyendo. Laura Gachuz, qué bello, la hizo estremecerse. Marcela Sabio, le pareció muy nutritiva tu respuesta y te agradece. Em, Club de Lectura TJ te envía saludos desde Guanajuato. Ana Patricia Sosa F, este último poema ya lo conocía ella y se emociona mucho. Marcela Sabio le encanta, es de sus preferidos. Felicidades, te dice. Armando Trejo, conmovedor. Diego Sebastián, eres poeta sobresaliente, Gaby, y muchas felicidades. Karen Castellanos, este poema infunde mucho ánimo, le encantó. Araceli Rojas, magnífica velada, felicidades. Laura Gachuz, lo volvió a disfrutar y le dieron ganas de llorar porque su mamá está ahí con ella. Olivia Vera, felicidades Gaby, excelente material, un abrazo. Maite Cortés Santana, felicitaciones, bello trabajo. Y bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos los que pudieron acompañarnos el día de hoy. Esperemos que hayan podido disfrutar muchísimo de esta gran velada y de esta invitada de lujo, literal. Y bueno, ahora sí, háblanos más de dónde podemos encontrar tu trabajo y saber más de ti. Bueno, pues en las redes habituales a las que lamentablemente estamos sujetos, yo estoy en Instagram como Gabriela Villa Ga, que Ga es de Galindo, Gabriela Villa. Y en Facebook también, en Gabriela Villa. Tengo un sitio web que se llama gabrielavilla.com y ahí pueden ver mis proyectos y acceder, digamos, a los materiales. No a los últimos, porque estos textos pues están inéditos, pero sí hay mucho material de relato. Por ejemplo, ahí está el proyecto de Ciudad Expuesta, o en la plataforma de Contigo en la Distancia también está Ciudad Expuesta. Hoy justo me busqué para ver si estaba activo el link del sitio web y en realidad me llevó a Contigo en la Distancia, así que también está por ahí. En el Centro de la Imagen también tiene algunas cosas. En Fino, yo formo parte del colectivo de narradores Fino y también con ellos pueden seguirme como narradora o, bueno, asomarse al material de todos los narradores. Y bueno, pues muchísimas gracias a Contraluz, muchísimas gracias Ana Berta por la invitación. Estaré pendiente de las nuevas tertulias para conocer a tus invitados y pues, muchísimas gracias por ya también compartí en los comentarios lo de tu Instagram y tu página web para que ahí puedan acceder y visitar más de tu trabajo, conocerlo. Ciudad Expuesta es donde haces como en Google Maps y que sí. las calles. Sí, Ciudad Expuesta es un material donde la ciudad no solo es un territorio urbano, sino que es tratado como un espacio literario y hay 5 relatos geolocalizados. En este momento de la pandemia, sobre todo en la primera sección, sí. Yo ansiaba mucho caminar fuera, ¿no? Recorrer la ciudad y estos relatos nacieron con la intención de visitar el afuera. En realidad fueron creados son alrededor del COVID, todos, ¿no? Son 5 historias alrededor de la COVID-19, donde los personajes, todos habitantes de la Ciudad de México, habitan de manera distinta la pandemia. Y está hecho con Google Maps, casero, es decir, lo hice sin salir de mi casa. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias, espero que también los demás hayan podido disfrutar de esta hermosa tertulia literaria, literal, fue de excelencia, muchísimas gracias. Pues estamos en contacto, seguimos aquí y no se olviden de visitar Letras a Contraluz, si les gusta darle like y vamos a tener más invitados especiales en este tercer bloque de tertulias literarias, ojalá puedan también acompañarnos. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.